Bien, vamos a comenzar con cinemática. Eh, Como dijimos, ¿cierto? Esto es parte de la mecánica y la mecánica estudia el movimiento de los cuerpos y la cinemática nos va a ayudar a describir este movimiento sin tomar en cuenta qué es lo que produce ese movimiento. ¿Ya? Y la primera etapa va a ser estudiar el movimiento unidimensional. Ahora también tenemos que hacer una pequeña abstracción respecto de cómo vamos a considerar los cuerpos. Vamos a pensarlos en el sentido newtoniano de partículas, ¿cierto? Que un cuerpo de masa X, por ejemplo un camión, lo vamos a reducir a un punto matemático, pero ese punto matemático va a tener una masa. ¿Ya? Eh, por ahora, por esta clase, yo creo que no va a ser muy importante, ¿cierto? Considerar la masa del objeto, pero que quede claro eso que vamos a definir la partícula a un objeto parecido a un punto, ¿cierto? Que tiene una masa de tamaño infinitesimal para poder describir las cosas. O sea, la partícula newtoniana. Lo otro que tenemos que definir también antes de empezar es la posición de un cuerpo en algún marco de referencia o sistema coordenado, ¿cierto? Del cual yo voy a poder medir con un relojito cómo es que se produce este movimiento. O localizar ese objeto, en otras palabras, en este sistema coordenado. Eh, para eso nosotros ya hemos visto, ¿cierto? En vectores, ya sabemos qué es lo que es un sistema coordenado. Ahora eso se llama marco de referencia inercial. Después también va a salir de nuevo a colación eso. Pero vamos a fijar la siguiente idea. Por ejemplo, si yo tengo... Ah, lápiz. Por ejemplo, si yo tengo un eje coordenado. Y sobre este eje coordenado tengo una partícula. Bueno, ya sabemos que esta partícula, si yo me muevo a la derecha, la voy a ver así. Eso porque estoy considerando solamente el movimiento unidimensional y estoy implícitamente considerando el tiempo. Ahora, si esta partícula se mueve a la izquierda, yo voy a ver que se desplaza por la misma parte donde se estaba moviendo antes y simplemente voy a ver que llega hasta acá al final. Y si ese cuerpo hace el mismo recorrido desde el punto A al punto B, siempre voy a ver una rayita. Entonces no voy a saber si está en movimiento o no, a no ser, como les digo, que yo sé que se está moviendo. Pero si no, voy a ver simplemente una raya. Entonces necesitamos introducir un tipo de coordenada o un arreglo, ¿cierto? Que vamos a llamar diagramas de espacio-tiempo o gráficos de posición-tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que voy a dibujar este mismo eje coordenado, este X, pero lo voy a dibujar en la posición vertical. O sea, ahora ya estas etiquetas hay que olvidarse de que lo vertical es Y y el horizontal es X. Podría ser, en general lo hacemos, pero son nombres de etiquetas, así que ahora el eje vertical va a ser el eje X que va a ser donde se va a mover nuestra partícula. Ahora, claro, yo podría dibujar un objeto que se mueve verticalmente y representarlo ahí, o representar un auto que se mueve horizontalmente, pero también representarlo en ese eje que está ahí vertical. ¿Por qué? Porque voy a volver a representar, por ejemplo, el movimiento de nuestra partícula. Primero partimos aquí, en el punto A, después bajamos, ¿cierto? Llegamos a un punto B y después subimos. Y todo eso pasó en un transcurso de tiempo. Ahora, vamos a darle la característica de coordenada al tiempo. O sea, lo vamos a dibujar en la posición horizontal, nuestro cronómetro. Y ese obviamente se mide en segundos. Entonces, ¿cómo se representaría este movimiento desde A B y a C en este plano o en este diagrama de posición-tiempo? Bueno, veámoslo de forma lúdica sin requerir exactamente de... ¿Alguien dice algo? ¿Algún comentario? Como una recta, porque si el tiempo va subiendo, debería ir subiendo en esa variable. Claro, sí, pero todo eso depende si yo estoy considerando, te me adelantaste bastante, pero está súper, porque claro, podría ser una línea recta, podría ser una pendiente, incluso podría ser un arco de parábola o una cosa más rara, porque yo todavía no sé, La aceleración. claro, no sé si el vehículo o el objeto tiene em, velocidad constante, si está acelerando, qué sé yo, etcétera, etcétera. Pero por eso digo que por ahora una cosa lúdica.
Se supone que partimos en A y yo he hecho correr mi cronómetro. Aquí está 0, 1 segundo, 2 segundos, etcétera, ¿cierto? Y he hecho correr mi cronómetro y primero vimos que se fue hasta B. Puede que se haya ido de esta forma. Y después volvimos hasta C y puede que haya sido así. Puede ser también que se haya ido así, que se haya ido así, o incluso algo más loco como por ejemplo puedo haber hecho unas cosas así sin que nos diésemos cuenta y llegó hasta C. Entonces de eso nos vamos a encargar ahora, de establecer, como dice el compañero, aquí lo que vamos a llamar reposo, aquí lo que vamos a llamar velocidad constante, aquí vamos a llamar aceleración, y todo eso tiene una representación gráfica, ¿ya? También para tener en cuenta, a pesar de que estamos trabajando en una dimensión, el desplazamiento de un objeto es un vector. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Antes de comenzar, vamos a definir qué es lo que es un desplazamiento para nosotros. Yo voy a dibujar el eje X. Y si yo estoy sobre el eje X y tengo un punto A y tengo un punto B, entonces yo puedo ir de A a B. Y a eso lo voy a llamar desplazamiento. O sea, el desplazamiento dijimos que es un vector, así que dibujo un vectorcito ahí. Y ese desplazamiento lo vamos a llamar, se podría llamar X, pero como que queremos adornarlo un poco, también lo podemos llamar delta X. Ahí también van a haber veces donde el desplazamiento lo vamos a llamar delta X o simplemente X vector, ¿ya? Ahora, ¿por qué delta X? Porque si ahora hemos hecho o hemos situado nuestro movimiento en una dimensión, pero nosotros somos un observador que está en otro punto, es decir, globalmente esta cosa es bidimensional. Nuestro objeto se movió a lo largo del eje X, ¿no? Entonces yo puedo definir ese desplazamiento como el vector R1, ¿cierto? Yo estoy mirando de aquí, desde el observador. Entonces veo el punto A con mi vector R1 y veo el punto B con un vector R2. Y si ustedes se acuerdan, no sé por qué se está acoplando. Y si ustedes se acuerdan, para obtener cuánto vale este delta X, ¿cierto? ¿Qué operación tendría que hacer yo con el R1 y el R2, que soy el observador, que son finalmente las medidas que yo tengo? ¿Sí? Habría Podría que sumar, sumarlo. claro, Se hace con con una fórmula, creo. No me recuerdo bien cuál era. ya, no se llaman fórmulas, pero vamos de a poco. Si yo tomo el R1 y tomo el delta X, ¿cierto? Yo tendría la suma como resultado R2. Pero esa no es la información que yo quiero. Yo quiero saber cuánto vale el delta X. Entonces, si ustedes se fijan, si yo tenía el R1 y el R2, yo hago la resta. Entonces, el delta X, perdón, va a ser R2 menos R1. Porque el R1 y el R2 es lo que yo tengo. Entonces, esto es el desplazamiento. Profe, Cuénteme. cuando hay una resta de vectores, ambos empiezan en el origen. No necesariamente, pero sí lo estamos fijando. Recuerde que traíamos los vectores al origen. Ahora, aquí este obviamente está centrado en O, porque soy yo el que está midiendo. O sea, estoy midiendo una distancia desde donde estoy al punto A. Ese es una A, se ve cualquier cosa menos una A. Y disculpen ahí el pulso del profesor. Y estoy midiendo desde O, donde estoy yo, ¿cierto? Hasta donde está B. Entonces, están ahí los dos vectorcitos, esos parten desde O. Para obtener el delta X, entonces hago esa resta. Y ese es el desplazamiento. Ahora, ese desplazamiento, ¿cómo podría cambiar en el futuro? Va a depender si seguimos trabajando en dos dimensiones, en tres dimensiones. Y vamos a optar por esta vez, como estamos trabajando en una dimensión, simplemente vamos a llamarlo X. ¿Esto por qué? Porque estamos haciendo una introducción
Y si arrastramos todo lo que se supone que es lo de vectores, vamos a tener que arrastrar, ¿cierto? El I-gorro o el J-gorro, dependiendo cómo estemos trabajando. Pero ahora vamos a hablar indistintivamente, ¿cierto? Cuando trabajemos en una dimensión, y va a ser cortito, le vamos a quitar el carácter vectorial, pero sin embargo, si yo dibujo una X o digo que la letra que yo estoy dibujando es un desplazamiento, esto es un vector. O sea, yo debería anotar XY en una dimensión, o podría anotarlo como lo hicimos arribita, como el vector X, ¿ya? Hacer la diferencia que esto es diferente, ¿cierto? De calcular distancia. Porque la distancia recorrida, por ejemplo, aquí en este mismo caso, podría ser que yo parto en A y empiezo a dar vueltas y llego hasta B. Entonces tengo que hacer la distinción entre lo que es el desplazamiento. Bueno, se supone que eso es una flecha. Bueno, entre el desplazamiento y lo que es distancia recorrida. Entonces estas cosas siempre van a estar saliendo y hay que hacer la diferencia, ¿ya? Ya, con esto en mente entonces vamos a partir con la descripción matemática de los tipos de movimientos que podemos ver o que vamos a ver, y que se supone que esta parte nos va a ayudar a que el asunto sea más ameno, más fácil de comprender. Entonces, vamos a partir con la descripción del movimiento, dijimos. Descripción del movimiento. ¿Pregunta, duda hasta aquí? ¿Ok? Perfecto. Todo ok, perfecto. Entonces, el primer movimiento que vamos a describir se llama ningún movimiento en absoluto. Entonces, ¿cómo describimos un movimiento que no se mueve en particular? Bueno, yo para esto utilizo lo siguiente. Podría ser la imagen... Ay, épico. Por ejemplo, podría ser la imagen de un auto, ¿cierto? Estacionado en la calle. Y que después se va a mover. Ahí está sin ningún movimiento. No se mueve. Es decir, yo echo a correr mi reloj y el auto no se mueve. Y después, particularmente, este auto podría moverse de alguna forma. Entonces, el experimento que yo hago es el siguiente. Tomo una especie de ábaco, es decir, una base con un alambrito, y en ese alambrito yo tengo una esferita que es mágica, que funciona de la siguiente forma. Puede permanecer ahí en alguna parte de la cuenca a cierta altura desde la base aquí. Entonces, esa cuenca representa mi objeto. Y ese objeto, bueno, yo dije que iba a tener mi base aquí, entonces fijo mi 0 acá. Aquí tengo el 0, a esta altura. Entonces, desde ahí mido hacia arriba donde está la esferita, la cuenca, y está a una altura A, o sea, está en una posición A, desde 0. Por lo tanto, yo puedo trasladar esto a mi sistema coordenado de movimiento X, que dibujamos antes, y lo vamos a poner en metros, exageremos ahí un poco. Y a lo largo del horizontal voy a dibujar el tiempo nuevamente, en segundos. La pregunta es, si el objeto este que está aquí no se mueve, entonces lo pongo aquí, ahora representado gráficamente, ¿qué gráfica tendría que hacer yo en el dibujo del diagrama Una posición recta tiempo? con M0. ¿Cómo? Sí, una recta con M0 directo. Sí. Ya, el hombre está utilizando el lenguaje adecuado ahí. Entonces echamos a correr el cronómetro, ¿cierto? Y el dibujo que se hace es precisamente la línea que dibujé ahí.
Y eso no va a cambiar porque yo digo que el objeto no se va a mover, entonces yo podría estar infinito ahí, y eso va a representar entonces ningún movimiento en absoluto, o lo que vamos a llamar un estado de reposo, ¿ya? Reposo, no movimiento, etcétera, se dibuja. Si yo veo un diagrama donde tengo un eje que es X y el otro, perdón, un eje es posición y el otro eje es tiempo, y yo dibujo eso, yo sé inmediatamente que eso es reposo. Ahora, ¿por qué lo digo así y no digo siempre horizontal y vertical? Porque algunos libros traen el dibujo de esta forma. Dibujan el X aquí y el tiempo acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería el dibujo aquí? Sería así. Y eso va a representar reposo, ¿ya? Pero lo vamos a hacer como lo estamos haciendo. Hago el comentario. Ahora, perfecto. O sea, si yo reconozco reposo ahí, ahora tengo que tratar de construir la matemática para eso. ¿Cómo escribiría yo una función matemática que me represente eso que está ahí? Y el compañero lo dijo. Bueno, una recta con pendiente cero. Ah, entonces dijimos que el X representaba movimiento y depende del tiempo. Entonces tengo una función que depende del tiempo. Y esa función que depende del tiempo, ¿qué va a ser igual? A un numerito, porque no se va a mover. Esta función está representando movimiento. Entonces va a ser igual a la altura, en este caso, a la que está la cuenca. Y esta va a ser la ecuación matemática. O sea, una constante. Va a ser siempre una constante. ¿Esa constante podría ser cero? Sí, podría ser cero. Pero ojo que representa no que la función, bueno, matemáticamente sería una función nula, pero acá esa función nula representaría que yo tengo la bolita en el suelo y que no se está moviendo, ¿sí? Por eso está a una altura cero o en su posición cero sin movimiento. Bien, tenemos la representación de nuestro primer movimiento. Si alguien se me está aburriendo, que tenga paciencia. Vamos a representar nuestro segundo movimiento. O B, llamémosle, no me acuerdo cómo le puse antes. Movimiento, a pesar de que no hemos definido qué es lo que es, vamos a hablar de él. Con velocidad constante. Entonces vamos a verlo, vamos a mirar la velocidad constante como concepto introducido así a la mala, pero que nos va a ayudar a entender primero los movimientos y después vamos a refinar un poco. Entonces, ¿qué yo tengo? Tengo mi abaquito, mi representación de abaco, ¿cierto? Y tengo mi bolita puesta ahí a la altura A. Y ahora yo dibujo mi sistema coordenado o mi marco de referencia, ¿cierto? Posición, metros, posición, o sea, perdón, tiempo en segundos. Y ahora le voy a dar una característica a esta bolita. Voy a decir, todos conocemos el concepto de velocidad de forma, o sea, o hablamos de velocidad y la entendemos sin necesidad de definirla matemáticamente. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer la vamos a definir de forma tal que podamos darle la explicación física a esa forma matemática. Pero todo el mundo habla de velocidad, por ejemplo, no sé, pues, el auto va muy rápido, ¿qué velocidad lleva? Entonces tenemos la idea esa, Rapidez. claro, o sea, también, perfecto, también hay alguien se me está adelantando, tenemos que hacer la diferencia entre rapidez y velocidad. Pero yo me estoy refiriendo a cómo hablamos normalmente. ¿Sí? O sea, yo también, pues yo soy físico y hablo en el contexto físico, pero también como persona también uno no siempre está pendiente de eso y habla o dice, por ejemplo, velocidad y la entiende de esa forma. O sea, que el auto tiene una cierta velocidad, ¿cierto? Que es distinta de cero y puede ir rápido o lento y la asocio con eso. A eso voy yo por ahora. Entonces esa característica le vamos a dar a esta bolita. Vamos a decir que va a salir hacia arriba con una cierta velocidad, pero esa velocidad va a ser constante. O sea, ¿qué sucede eso? ¿Qué quiere decir que va a ir con una cierta velocidad constante? Que cada cierta distancia, o sea, cada cierto instante de tiempo va a recorrer la misma distancia, en el mismo periodo de tiempo, va a ir avanzando igual. Entonces, si tratamos de dibujar eso en el diagrama espacio-tiempo, lo que nos va a resultar va a ser lo siguiente. Si yo cada cierto tiempo avanzo la misma cantidad de distancia, lo que vamos a tener como resultado va a ser una recta. ¿Ya? Ahí quedo con un cachito arriba, pero eso no importa. Supongo que se entiende. Entonces aquí abajo voy a dibujar
lo que teníamos antes, que sería el movimiento en reposo. Entonces ahora bien, ese es el gráfico. Si a mí me dicen que el movimiento se está produciendo con velocidad constante, entonces, ¡pum!, en mi mente, ¿qué voy a tener que tener? Un gráfico de este tipo. No puede ser otro. Es ese. Ese es el gráfico de una velocidad constante. ¿Ya? Posición, tiempo y así la rayita. Y como dijo el compañero, ¿qué representa esa rayita verde que hice ahí? Si yo la quiero escribir ahora como una función matemática. La distancia. Pero como... ojo, que la distancia sería desde A sobre el eje X hacia arriba, hasta el punto donde terminó la rayita verde. Lo que estamos tratando de escribir ahora es la rayita verde, es decir, la posición en función del tiempo. Después vamos a ver si le llamamos posición, distancia, qué sé yo. ¿Cómo se llama esa función matemática que ustedes dibujan así como una raya con inclinación? Función lineal. Ya, pero tiene un nombre especial. Creo que el compañero que cuando me dijo es una raya con M0. ¿Cómo se llama eso? Función exponencial. No. Pendiente. ¿Cómo? Pendiente. La pendiente. ¿Y la pendiente es parte de qué cosa? ¿De qué ecuación? De la ecuación de la recta. Entonces vamos a caracterizar, fíjense que estamos usando cosas que ustedes conocen y las estamos llevando al mundo físico. Eso que está ahí es una ecuación de una recta y se acabó. Ahora, ¿qué características le estamos dando? Al eje vertical la posición y al eje horizontal el tiempo. Entonces, si yo caracterizo esto como una ecuación de la recta, yo sé que donde corta la recta en el eje X, ¿cierto? Será la constante, o sea, el A, más yo sé que si yo saco la pendiente de eso, es decir, hago la diferencia entre un x2 y un x1 y lo divido por un t2 menos t1, es decir, una posición aquí, a ver, bueno, voy a tomar desde aquí de 0 hasta acá, un tiempo t, entonces desde la posición a una posición, va a quedar feo por aquí, lo voy a anotar acá, a y una posición a', ponte tú. Entonces la pendiente va a ser a menos a' dividido por t menos t0. Y eso lo llamamos por ahora b, o sea, la pendiente. Y la multiplicamos por el tiempo porque esa es la variable que está abajito en la horizontal. Bueno, yo hablando entre lenguaje matemático y coloquial, me disculpan. Pero es para dejar más o menos claro los conceptos. Pendiente, entonces SB es la pendiente. Entonces ya tenemos un no movimiento o ningún movimiento o estado de reposo y tenemos ahora la gráfica como debería ser siempre de un movimiento con velocidad constante. Sigamos. Profe, ¿puedes repetir cuál era la expresión de B? O sea, ¿cuál es la formulita para la pendiente? Saquémosla aquí. Bueno, ustedes la escriben con IX, pero aquí hay que ponerla de acuerdo a lo que estamos describiendo. Entonces voy a hacer una pequeña modificación aquí para que voy a llamar a ese punto A sub t. Entonces la B, que sería la pendiente, en este caso sería A sub t menos A dividido por t menos 0. ¿Ya? Ahora yo esa pendiente la podría sacar, recuerden ustedes, en cualquier parte. Podría tomar este punto que está aquí y hacer el triangulito ahí y ver cuánto mide aquí, cuánto me tomó el tiempo acá, etcétera. Eso ya lo dejo a libre albedrío. Pero la cosa aquí importante es que podemos representar la velocidad constante de un objeto por la ecuación de la recta. Y esto es súper importante, que lo voy a decir después que terminemos esta parte. El tercer tipo de movimiento que vamos a ver, que nos va a servir infinitamente, es el movimiento, o cómo se ve el movimiento acelerado. Y el movimiento acelerado, entonces tomamos nuestro experimento, nuestro ábaco. Recuerden, podría ser un vehículo también. Está a la altura A, ¿cierto? Entonces dibujamos nuestro eje X y nuestro eje temporal. Ahora ya me estoy olvidando de las unidades, me disculpan para ir un poquito más rápido. Entonces, tengo A, y ahora le vamos a dar una característica
siguiente. Vamos a decir que esta cosa salga hacia arriba, pero cada vez va a ir más, entre comillas, más rápido. O sea, cada vez que avance en el tiempo, la distancia que recorre va a ser mayor. Nótense que ahí yo dibujé vectores como de vectorcito. Ahí está la idea un poco implícita ya, porque en el caso anterior, para denotar la velocidad, yo podía haber anotado ciertos vectorcitos que tienen la misma magnitud. En cambio, acá estoy representando algo que como que va creciendo. Recuerden que esa es la característica, o sea, el vector, depende del tamaño, me va a representar qué tan grande es esa magnitud. Entonces tenemos eso, va a salir acelerado, o sea, cada vez que avance va a ir avanzando más a medida que pasa el tiempo. Entonces, ¿cómo se verá ese gráfico en nuestro diagrama de posición-tiempo? Va a describir como una función exponencial, podría ser una exponencial, pero vamos más simple. O sea, no descartemos que aparte de esto, claro, después para la descripción de un movimiento cualquiera, podría ser cualquier función matemática dependiendo de lo que haga el objeto, pero aquí estamos tratando de hacerlos con las funciones más básicas y más simples que se puedan aparecer. Claro, esto se puede parecer a una exponencial, pero no es una exponencial, o por lo menos no la vamos a escribir como exponencial, ¿cierto? Un arco de parábola. Y el arco de parábola se escribe entonces como tenemos el eje donde corta el A más, y aquí lo voy a decir bien poco ortodoxo, tiene que contener los términos de los movimientos que ya hemos hecho. Si se fijan, por eso voy ordenando aquí. Tenemos el reposo, después teníamos la parte lineal, que era la de la ecuación de la recta, o sea, todo esto representa la ecuación de la recta. Y más, ahora vamos a agregar la parte cuadrática, ¿cierto? Que conformaría entonces todo nuestro movimiento de arco de parábola. Entonces, con esos tres tipos de movimientos, nosotros nos vamos a arreglar para describir todo lo que necesitamos, por lo menos de forma básica, para un movimiento en una dimensión. También después se traslada a dos dimensiones, pero recuerden que lo estamos haciendo primero como en una dimensión. Una dimensión espacial y una dimensión temporal. Entonces, esos son los movimientos. Dígame. Esa letrita que está acompañando al T cuadrado, ¿qué es? ¿Una A? No, una C. Esta que está aquí es la letra C. Y debería hacerla en mayúscula porque la otra la hice en mayúscula, así que la vamos a hacer. Ahí. ¿Ya? Entonces, si se fijan, esos son todos los movimientos que podemos estudiar por ahora. Como les digo de forma básica. El movimiento más complicado sería el movimiento acelerado, porque contiene una cuadrática. Pero matemáticamente no es más difícil que eso. Y si ustedes se fijan, eso es lo que yo les digo coloquialmente, si yo saco ese término cuadrático, me queda la recta. O sea, si yo saco el término cuadrático, lo que me va a quedar como representación va a ser un movimiento con velocidad constante. Y si le saco el término lineal, solamente me queda la constante, o sea, un reposo. O sea, los tres movimientos están contenidos en esta ecuación dependiendo cuáles sean los valores de A, B y C. Así que el movimiento más complejo que vamos a poder describir es una cuadrática. A partir de esta construcción que hicimos. Porque vamos a ver un ejemplo siguiente. Pero guarden en la memoria ahí la A, ¿cierto? O los tres movimientos que hemos visto, guárdenlo en la memoria porque con eso vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a representar un movimiento más complejo que no necesariamente se puede describir como lo hemos hecho. O como funciona en matemática, por ejemplo. Esto como ejemplo por ahora. Profe, Cuénteme. ¿y era CT? ¿La anterior? ¿Y la que está al cuadrado? Sí, CT al cuadrado. Mira, ¿Cómo? ¿y qué significa? Es la parte cuadrática, o sea, esta función que yo acabo de escribir aquí representa este dibujo que está acá. ¿Sí? Si no me creen, ustedes pueden hacer una tablita y poner numeritos xt, por ejemplo, si ustedes quieren, hagámoslo así, 1, 2, 3, 4. No, perdón, me equivoqué, al revés. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4. Y van introduciendo esos números en esta ecuación. Y les va a dar 0,
ya no me voy a arriesgar para no equivocarme, y aquí, etcétera, etcétera. Y después estos numeritos que le dan acá, lo grafican el par ordenado sobre un XT y les va a dar ese dibujito que está ahí. Ya. Entonces, un movimiento que no se escribe como lo que hemos descrito hasta ahora. Por ejemplo, si la bolita decimos que sube hasta aquí y después baja hasta acá y después vuelve a subir y está en ese movimiento sube y baja. ¿Cómo creen ustedes que sería el movimiento en nuestro plano o nuestro diagrama XT? Ya, primero deberíamos hacernos una pregunta antes de desarrollar esa gráfica, si el movimiento es acelerado o rectilíneo uniforme. Ya, sí, está bien, pero yo no he definido nada de eso. Yo solamente estoy viendo cómo podemos... Es que sería como muy diferente si fuera uno y otro. Si fuera rectilíneo, sería una recta, después pararía un poco, seguiría. Y Sí, si fuera... hagámoslo así, como dices tú. Primero partimos con una recta, vamos a situar nuestro A acá, ¿cierto? No, perdona, déjame, voy a arreglar aquí un poquito. Vamos a situar aquí nuestro 0, o sea, va a estar aquí el 0, aquí arriba va a estar el A y aquí arriba el menos A. Entonces, como dice el compañero, depende obviamente de qué característica tiene la bolita, si va con velocidad constante, con velocidad con aceleración o si cambia de velocidad. Pero por ahora, imaginemos, hagamos el ejemplo que dijo el compañero. Primero si va con velocidad constante, entonces sería hasta ahí y sería una cosa rara porque tendría que frenar y luego volver, pasar hasta acá, subir, volver. Y todo eso va con velocidades constantes, nomás que aquí sufre unos cambios de aceleraciones bien bruscos. Entonces digamos que lo vamos a suavizar eso. Entonces vamos a decir que el movimiento va a ser un movimiento armónico. Por lo tanto, el movimiento armónico va a tener una situación de la siguiente forma. Por ejemplo, si partimos desde aquí, me equivoqué, perdón, voy a corregir aquí, porque estábamos partiendo desde 0, ¿cierto? Ahí tengo el 0. Me borro esto que está acá abajo y ponemos el 0 ahí. Otro 0 ahí. Ahí sí. Y este lo borramos. Entonces, si suavizamos eso y decimos que el movimiento que está haciendo es sinusoidal, quiere decir que si partimos de aquí va a describir una curvita que es así más o menos bonita, ¿cierto? Sube, baja. Y este tipo de curvas, bueno, ahí me quedo un poquito... Ahí. Y sigue. Ese tipo de curvas son curvas que se ven, por ejemplo, en un movimiento armónico simple. Y están descritos por una función matemática, que en este caso, por ejemplo, sería A, porque va a ser el máximo valor que tiene, y el mínimo valor que tiene va a ser menos A, o sea, está oscilando entre A y A. Y la función trigonométrica, por ejemplo, como la dibujamos ahí, sería seno de la velocidad angular, que vamos a ver después si alcanzamos, para movimiento circular y movimiento oscilatorio, por el tiempo. Entonces ahí tenemos una función más complicada, como decía el compañero. No sería movimiento radial, ¿cierto? Porque vamos a por el seno. Si lo representa, eso también lo vemos con calma después, porque el movimiento oscilatorio tiene una representación que es por medio del movimiento circular. Entonces, si yo lo veo como un movimiento circular, el omega t me va a representar la apertura radial y va a depender obviamente del radio, que va a estar representado por la amplitud. Entonces, pero esto por mientras es como un ejemplo de un movimiento que ya no es tan intuitivo digo, como lo que hicimos antes, ¿cierto? Un reposo, una velocidad constante y una aceleración, un movimiento con aceleración constante. Entonces, ¿cómo podemos complicar o describir un movimiento que sea más complejo utilizando nuestros tres movimientos? Es decir, un movimiento que pueda representar una aceleración, un reposo y entre medio tenga una velocidad constante, por ejemplo de un automóvil. Entonces, si se fijan, este movimiento, si lo miramos en conjunto global, todo es más o menos complicado de describir matemáticamente. Vuelvo a repetirme, ahí me estoy obviando las unidades. Entonces, por ejemplo, si partimos con rojo de 0 y voy hasta aquí, hasta el tiempo t1,
y después hago un movimiento así y llego hasta T2, después me muevo así y llego hasta T3, después me muevo así y llego hasta un T4 y después sigo así y llego hasta un T5, por ejemplo, y de ahí no sigo tomando datos. Entonces, si yo les pregunto ahora, ¿cómo es el movimiento de este auto? Ustedes podrían responder fácilmente. Es decir, por ejemplo, entre 0 y T1, ¿cómo es el movimiento? Movimiento nulo porque no hay movimiento. Perfecto, o sea, le vamos a llamar reposo. La función sería dependiente de una constante. Es reposo, ¿cierto? Entre 0 y T1 está en reposo. Después, entre T1 y T2. Tiene esta forma de arco de parábola, ¿cierto? Acelerado. Sería acelerado. Después, entre T2 y T3. Velocidad constante. Velocidad constante. Y aquí este voy a decir yo porque si se fijan es parecido al de acelerado, pero está invertido de forma, o si ustedes quieren, como al revés del de aceleración, entonces esto quiere decir que va desacelerando. O sea, frenado le vamos a poner por ahora. También puede ser desaceleración. Lo que pasa es que a algunos autores no les gusta poner desaceleración, sino que frenado. Y después volvemos al reposo. Entonces esta función, si no la miramos así, obviamente es una función más o menos complicada porque viene, después sube, después como una pendiente, después como que se curva y después... Entonces, describirla de una sola vez está función complicado. aparte se puede separar se puede describir con una función aparte. Claro, la vamos a definir por función por tramo. Entonces, solamente por completitud, aquí entre 0 y T1, vamos a escribir algunos términos nomás. Sería la constante A, pero claro que aquí como partimos con 0 le vamos a poner 0 ahí. Pero solamente decimos que A porque podíamos haber partido más arriba. Después entre T1 igual a T y T2, ¿cierto? Tendríamos el movimiento de aceleración constante. Ese sería A más un BT más CT al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿cierto? La vamos definiendo por tramo. Y así la definimos por funciones que conocemos y la vamos a poder describir perfectamente. Entonces, no hay una sola ecuación para describir ese movimiento, sino que hay varias. Ahora, solamente por diversión, quiero que imaginen cómo sería el dibujo. Aquí estoy mirando desde arriba. Y si yo tiro una pelota desde aquí a la pared y vuelva hacia donde estoy yo. Estoy mirando desde arriba, o sea, es una vista aérea. ¿Cómo sería el dibujo de posición-tiempo? ¿Cómo se lo imaginan? Y la pelota obviamente la estoy tirando con velocidad constante. Recto. Bueno, ahí tendríamos dos cosas. O sea, si es velocidad constante, pero también deberíamos ver otro factor que es el del aire. Y sin Porque, despreciando la resistencia del aire. entonces sería como un punto, ¿no? Si lo estoy viendo desde arriba, porque no habría cambio en la posición. Tú dices que es como un punto, pero otro compañero dijo, ¿cómo dijo? ¿Con pendiente? ¿No? Recta, No, dijo. le dije que era recto hacia ¿Sí? arriba porque tenemos una caída libre. No, estoy mirando desde arriba, no estoy viendo caer la pelota. Estoy viendo desde arriba. Es como si tuviésemos el abaco, ¿cierto? Y yo digo que la bolita sube una vez y después baja a la misma posición, pero con velocidad constante y como dice el compañero ahí, restringiendo a que haya resistencia del aire. Entonces el movimiento va a ser así hasta que choque en la pared. Este punto es cuando choca con la pared, que lo voy a dibujar de otro color para no, porque no representa parte de la gráfica. Y después va a volver a donde estoy yo. Es decir, en esta parte tiene pendiente positiva, o sea, velocidad positiva, y en esta parte tiene pendiente negativa, es decir, velocidad negativa.
Ya, entonces también lo vamos a ver con algún ejercicio, si es que es requerido de cierta forma. O sea, pero esta es una imagen, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tiro una pelota a la pared y la pelota rebota hacia mí y yo la tiré con velocidad constante. Otro movimiento que sería interesante ver, que podríamos ver más adelante. Por ejemplo, ahora sí está la imagen esta que decía el compañero, que qué pasa si me afecta la gravedad, porque yo estoy aquí y tiro mi pelotita hacia arriba en la misma posición y después va a volver por ahí y la dejo caer hasta el suelo. ¿Cómo sería el gráfico de posición versus tiempo? ¿Cierto? La pelotita va a estar a una cierta altura aquí. Entonces, ¿cómo creen ustedes que va a ser el movimiento de esa pelotita en el gráfico de... Mira, ¿qué puse ahí? No tengo idea. De posición versus tiempo. Entonces, vamos a hacer cuenta que lanzamos la pelotita hacia arriba. Parte el cronómetro. Va hacia arriba la pelotita, va hacia arriba, llega a su altura máxima y después vuelve y cae y pasa por donde venía y sigue hacia abajo. ¿Sí? Ya, con este gráfico hay que tener ojo, porque si ustedes tiran, pueden hacer la prueba y la goma o el lápiz, lo que tengan ahí hacia arriba, el objeto va a subir y va a bajar, ¿cierto? Hasta su mano, o si ustedes sacan la mano va a seguir hacia abajo, pero en proyección subiría por la misma línea y bajaría por la misma línea. Lo que tenemos aquí dibujado es eso en el eje Y, o perdón, en el eje X, y qué pasa con el tiempo, o sea, cómo se va moviendo esa partícula en el tiempo. O sea, por eso se llaman diagramas de posición-tiempo. Por si alguien estaba tentado de decir, bueno, ese es un movimiento parabólico. No. ¿Podría representar un movimiento parabólico? Sí, pero este es un gráfico posición-tiempo. Los gráficos cuando veamos movimiento parabólico son posición-posición. Y si ustedes se fijan, la pelotita que yo lancé no describe un movimiento parabólico. La pelotita sube y baja. ¿Ya? Bien. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Muy lento? ¿Muy rápido? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Comentarios. Profe, ese último gráfico que hizo no se podría tomar también como una función trigonométrica. Sí, depende de lo que tú quieras hacer, porque, bueno, no sé si en álgebra o en cálculo están viendo, yo puedo describir una función como una expansión en serie de algo. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, la exponencial la escribo como una expansión en serie, puedo verla como términos de potencias de x. Lo mismo con el seno o con el coseno, entonces depende de lo que uno quiera hacer. ¿Sí? En este caso, el que estamos dibujando, tendríamos que usar o adecuar nuestra ecuación cuadrática a nuestro dibujo, porque en principio son las únicas tres ecuaciones que conocemos, o sea, la de que no hay movimiento, la que hay con velocidad constante y la que tiene aceleración constante. Entonces habría que adecuarlo, ¿cierto? Aquí tengo un arco parábola, entonces sería como la parte desacelerada y después acelerada, ¿cierto? De un movimiento que, bueno, cuando digo parte de la parábola no significa que esté representando un movimiento parabólico, sino que es el dibujo que hace esa parábola y después la ponemos en una representación de diagrama tiempo o en un diagrama espacio-espacio. Entonces esto tendría que ser descrito por una ecuación cuadrática, a lo más, de forma simple. ¿Más preguntas, chiquillos? ¿Dudas? Me interesa saber si vamos muy lento, muy rápido o si se entiende o no se entiende. Voy a parar acá y voy a ver deditos arriba o deditos abajo. Si se entiende o no se entiende. O X o positivo. 2, 3, 4, 5, 7. Un aplauso. 10, 11, 13, 15, todo ok. Perfecto. Ya, chiquillos. Ya, así sería si vamos todo el tiempo lento, pero es harta materia la que tenemos que ver, así que yo aquí vamos a hacer igual que el movimiento de primero de velocidad constante, vamos a ir lineal y después vamos a apretar el acelerador y vamos a pasar a funcionar de forma cuadrática un poco.
Ya, chiquillos, 10 minutos de recreo y nos vemos. Profe, Dígame. yo le quería hacer una pregunta, pero no de algo relacionado con la clase. Le quería preguntar cuándo podíamos establecer, o sea, para qué día y qué horario podíamos establecer los horarios de consulta. Ah, mira, para los horarios, qué bueno que preguntaste, porque para los horarios de consulta, por los horarios de ustedes, por los horarios míos, está complicado. Entonces, ¿cómo trabajo yo con esa parte? Qué bueno que me acordaste. Si me olvido, me recordáis de nuevo. Y tengo que hacerlo con todos los cursos, se me ha olvidado con todos los cursos. En la página de general, donde están los horarios, yo pongo otro link que se llama foro. Y ese foro es un foro de consulta. Entonces, ustedes van poniendo las preguntas y no solamente voy respondiendo yo, si alguien sabe la respuesta y sabe que está bien, puede contestar un par, un compañero o una compañera. Yo les pediría que si no están seguros de su respuesta, esperaran que yo la leyera para que la contestase, ¿ya? Lo que no quiere decir que yo tenga la respuesta. A veces hacen preguntas que son bien complicadas y yo no tengo la respuesta y digo simplemente no sé, lo voy a averiguar. Entonces el link queda ahí todos los días y ustedes pueden hacer su pregunta hoy día lunes, mañana martes, cuando sea, y yo de vez en cuando le voy dando una mirada y si hay preguntas voy respondiendo. No lo veo a cada rato ni todos los días, entonces por ejemplo si alguien hace la pregunta hoy día, puede que no la vea y la conteste mañana. O puede que me dé la locura por revisar en un rato más y la conteste. Esa es una forma. Y la otra es que me escriban un correo simplemente con la duda particular que tienen en concreto. ¿Ya? Eh, yo, bueno, ustedes me van conociendo cómo soy yo para enseñar un poquito y pedir, pero yo aquí también soy un poco más exigente. O sea, si alguien va a ir a preguntar cómo se hace el ejercicio o me manda un correo, profe, no entendí cómo se hace el 5, cómo se hace, yo le tiro la oreja. ¿Sí? Porque tiene que, usted vio la clase y si no la vio, tiene que procurar ver material y tratar de hacer algo. Entonces, ¿qué consulta atiendo yo? Preguntas particulares o, por ejemplo, profe, el ejercicio 5 no entiendo por qué está puesto esto aquí en el enunciado o de esta forma porque yo calculé tal cosa y no me da y no corresponde o yo pienso que. Eso ya está más elaborado y yo lo puedo contestar. Pero aquí el que va a ir a preguntar o la que va a ir a preguntar, profe, el 7 no lo sé hacer cómo se hace, ¡pum! A la casa con un tirón de patilla a trabajar. ¿Ya? Y para eso va a ser el foro y la parte de la wiki, que está puesto al final también de la pestaña. Esa wiki va a estar para esta parte de introducción. Después cuando veamos ahora lo que estamos viendo, cinemática Newton, mecánica quiero decir, después fluido y termo. Cada una de esas va a tener al final un wiki donde ustedes van a ir poniendo el desarrollo de los ejercicios o si ustedes quieren apunte, un formulario, lo que sea, para ir complementando esa parte de las consultas. ¿Ya? Es la única forma porque horario para encontrar que imagínate, nos costó un poquito adecuar los horarios, ustedes también tuvieron problemas y yo tengo otros cursos y también está complicado. Distinto sería presencial porque claro, uno está todo el día ahí en la oficina y pasan. Y ahí yo no tengo horario de consulta tampoco, sino que si usted va y me pilla, ahí lo conversamos. Pero así como un horario específico no he tenido nunca. Eh, Entiendo que a otros colegas les funciona, pero a mí no me ha funcionado. Porque como hago diferentes cursos, diferentes carreras, todos tienen horarios diferentes, entonces cuando vayan y me pillan, yo contesto. Ahora acá, claro, me puedo demorar en contestar en lo que revise el correo o revise el foro. Eso. Así que si se me olvida poner la pestañita de foro consulta, me avisan para ponerla, obviamente. ¿Quién me Ok, pregunta? profe, Ah, gracias. Silvia. Ya. Entonces, nos vemos en 5 minutitos.
Ya, chiquillas, chiquillos, hemos vuelto. Bien, perdón. Bueno, ahora se va poniendo más interesante el asunto. Primero quisiera consultarles un par de cosas. Ustedes están haciendo cálculo. ¿En qué parte de cálculo van de la materia, más o menos? Límites, álgebra de límites. Ya, todavía no han visto nada de derivadas, ¿sí? No. Ya. Entonces yo me voy a arriesgar un poquito y les voy a mostrar algo que van a ver con más detalle, obviamente, en cálculo. Yo sé derivadas, profesor. Derivadas integrales. Perfecto, entonces usted puede ayudarnos con, si algún compañero tiene alguna consulta, Sí, usted me sí, ayuda no por hay el problema. chat si es que yo no puedo contestar. Pero como les digo, lo vamos a utilizar como una herramienta, ustedes lo van a usar obviamente en cálculo van a dar una mejor explicación del asunto, yo les voy a hablar de forma bien coloquial de la derivada. Y veamos cómo resulta eso. Pero de límite sí saben. Entonces, vamos allá. Vamos a partir con concepto ahora, porque hemos hablado de velocidad, aceleración, entonces ahora ya es momento de empezar a definir un poco más fino. Entonces, la primera definición que vamos a tener, o que vamos a dar, voy a acá, y yo me desaparezco acá, está bien, otra hojita. Vamos a definir, nuestra primera definición va a ser velocidad, vamos a hablar definiciones. La primera definición que vamos a tener es la de velocidad promedio. Entre paréntesis también algo le dicen media. Y bueno, para no escribir, yo voy a comentar y voy a escribir la relación matemática. La velocidad promedio la vamos a definir o la vamos a entender como la razón entre el desplazamiento y el delta tiempo o el periodo de tiempo en que se demoró en realizar ese desplazamiento. Es decir, y recuerden que a pesar de que estamos en una dimensión, hay que recordar que el desplazamiento es un vector. Entonces podemos anotar la velocidad promedio como b con una rayita, que no es vector. Ahora, si quisiéramos denotar la velocidad promedio como vector, tendríamos que poner la flechita arriba. Pero por ahora, como les digo, en una dimensión vamos a saber que estamos trabajando con vectores, pero le quitamos el carácter vectorial. Otra forma también sería poner una b con un subíndice x que me va a denotar en qué dirección estoy o en qué eje estoy tomando en cuenta, entre comillas, ¿cierto? Mi velocidad. O también podría ser con una comita y promedio para entender qué es la velocidad promedio. Entonces dijimos que era la razón, o sea, una división entre el desplazamiento, ¿cierto? Y las unidades de tiempo en que se demoran en realizar ese desplazamiento. Entonces, esto yo creo que lo recuerdan del colegio, sería la posición final menos la posición inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Es decir, si pensamos en una dimensión, tenemos x, tenemos el punto xy, tenemos el punto x final. Entonces dibujamos, ¿cierto?, nuestro vector de desplazamiento ahí. Y tenemos en cuenta entonces cuánto se demoró en llegar de ahí desde el inicial al final, la recta para los tiempos, y podemos calcular la velocidad promedio. Es decir, tenemos información del punto inicial y solamente del punto final, no tenemos idea de lo que pasa entre medio. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones? Y aquí viene la parte de unidades, ¿cierto? ¿Cuáles serían las dimensiones de la velocidad promedio? Metros partido por segundo. Correcto, eso es en las unidades internacionales, y las unidades fundamentales serían longitud dividido tiempo, y como dice la compañera, entonces sus unidades serían metros partido por segundos.
Muy bien, ahí está la velocidad promedio. Vamos de a poquito definiendo cosas. Ahora vamos a definir la rapidez promedio. La rapidez promedio, porque recordemos que estamos hablando de vector, igual hay que hacer la diferencia. Rapidez promedio o media también. Va a ser simplemente un escalar que tiene las mismas unidades. Mismas unidades que la velocidad promedio. Es decir, tengo que la velocidad promedio vamos a definirlo como la razón entre la distancia total recorrida, una distancia total recorrida, y el tiempo en que le tomó en tomar esa distancia recorrida. Veámoslo de forma gráfica. Tenemos nuestro eje X, ¿cierto? Aquí como estamos en una dimensión, y creo que esa es la observación que hay que hacer, no vamos a... Cuidado con confundir, ¿cierto?, la rapidez con la velocidad. A pesar de que en una dimensión la vamos a... como no nos podemos escapar de la dimensión, va a quedar como que si fuese lo mismo, pero no es lo mismo. Después cuando veamos dos dimensiones, se va a ver más claro. Entonces ahí teníamos el delta X, que es vector. Profesor, Dime. ¿sabes qué? Es que me quedó como una confusión. En la primera, la fórmula que habíamos visto antes de esta, esa que era que era velocidad final menos velocidad, o sea, posición inicial ya. No, no dije nada. Ya, no, está bien, tranquilo. Me confundí con la de la aceleración. No, No, tranquilo. disculpe. No se me adelante. Ya, y ahora fíjense que voy a dibujar la distancia que recorrí en el intervalo de tiempo. Como estoy en una dimensión, va a corresponder al mismo dibujo sobre el vector posición, pero son cosas distintas. Ahora, claro, ustedes me van a decir, pero si yo los veo como igual. Bueno, aquí la rapidez promedio no es necesariamente la magnitud del vector velocidad promedio. Entonces, para aclarar esa duda, a pesar de que lo vamos a ver más adelante, lo voy a dibujar aquí en chiquitito acá abajo. Y lo voy a hacer sin los ejes, sino simplemente como, supongamos que tenemos un vector de desplazamiento en dos dimensiones. Y le voy a poner el carácter vectorial, o sea, de A a B. Aquí es claro que si yo me demoro un tiempo entre A y B y lo divido, o sea, ese funciona como denominador del desplazamiento, tengo la velocidad promedio. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el desplazamiento? O sea, perdón, con la distancia recorrida es que yo parto en A y voy recorriendo tranquilamente. Incluso podría dar una vuelta completa para allá. Por aquí. Y llego a B. Entonces, esta es la distancia recorrida. ¿Cierto? Como si tuviese una wincha de medir y a medida que voy midiendo, parto de A, ¿cierto? Voy midiendo el tiempo que me demoro. Y esa es la razón esta que está aquí. La otra anterior no, porque parto de A y calculo el vector de desplazamiento hasta B. ¿Ya? Entonces, si se fijan aquí es bien difícil verlo en una dimensión porque no puedo salirme de ahí del X. Entonces, ojo con eso, ¿ya? No es necesariamente la magnitud del vector de promedio. La rapidez promedio. Bueno, en todo caso esa confusión solamente se podría dar en una dimensión. En dos ya queda claro con el dibujito que hice abajito. Entonces, una de las cosas que mencioné es que teníamos información de la posición inicial y de la posición final, pero no teníamos idea qué es lo que pasaba entre medio de acá. Por ejemplo, si yo voy en auto y paro en un estacionamiento a comprar papas fritas, por ejemplo, y después continúo. No está esa información, aquí solamente me informa si tengo la posición inicial y la posición final, estoy hablando de la velocidad. Entonces, para poder saber yo lo que pasa en el camino, coloquialmente hablando, entonces vamos a definir la velocidad instantánea. Velocidad instantánea. Suelo abreviar las cosas, pero como está grabado, creo que no hay problema.
Entonces, ¿cómo vamos a definir la velocidad instantánea? ¿Y por qué se define? Porque nosotros necesitamos saber qué sucede en cada punto del recorrido de nuestro camino. En este caso, por ejemplo, pensando en la velocidad, en cada instante de tiempo, en la posición en la que se encuentra el objeto. Y para eso se utiliza entonces, ¿qué herramienta matemática podemos utilizar para poder La describir eso? derivada, o Ah, la tangente, la derivada y la tangente. ahí tengo como dicen en la televisión, la muela que me va soplando qué es lo que hay que hacer. Perfecto, muy bien. Entonces, si yo quiero saber la información de cada, qué es lo que sucede entre medio, entre el X inicial y el X final, entonces tenemos que ocupar el cálculo y tomar límite. Y tomar el límite de esta velocidad promedio, ¿cierto? A medida que el tiempo tiende a cero. Es decir, la velocidad instantánea, ahora la vamos a anotar, bueno, que no se confunda con... Ay, la jodí con la... Bueno, pero esta es la velocidad instantánea, pongámosle aquí instantánea. Va a ser el límite cuando el delta tiempo tiende a cero de la velocidad promedio, ¿cierto? Es decir, el límite del delta tiempo cuando tiende a cero del delta x dividido el delta t, y eso, ahí lo dijo el compañero, que aquí es donde yo no sé si usted ha llegado a esta parte, pero al tomar ese límite, esto se transforma en el operador diferencial de x a dt, o sea, lo que dijo el compañero, la derivada. Al tomar la derivada, lo que estamos haciendo es calcular geométricamente, ¿cierto?, el punto que es tangente, donde yo puedo trazar una recta tangente en un punto en una curva. Vuelvo a repetir, tranquilos porque esto lo van a ver en cálculo. Entonces, dibujemos un poquito a ver si se entiende esto que escribí aquí con ecuaciones en un dibujito. Tengo... Parece que hay preguntas en el chat. Tengo... Esto es para que vean que la física sirve y que aún más el cálculo también sirve. Bien, entonces supongamos que tenemos un movimiento que aquí está en A, ¿cierto? Y por algún motivo yo sé, o el movimiento hizo lo siguiente. ¿Con qué color? Con este. Supongamos que hizo eso. Y supongamos que yo pude tomar información de el punto cuando partió, o sea, fijo el t inicial ahí, que podría ser 0, y después tomé información acá, en un t sub b, pongámoslo, o t final para anotarlo como lo estábamos anotando. Entonces ahí yo, en la parte del eje X, ¿cierto? Yo tomo mi posición inicial, la final, y la divido por el tiempo final, dividido por el tiempo inicial, y obtengo mi velocidad promedio. Pero la velocidad instantánea significaría poder saber cuánto vale la velocidad exactamente en el punto A, por ejemplo. Y eso lo dibujo con una línea tangente. O en esa línea tangente yo puedo dibujar, voy a dibujar encima, mi vector velocidad instantánea. Y me gustaría hacerlo en cualquier punto, no voy a rayar para no echar a perder la idea, pero ¿cómo entonces hacemos el límite? Bueno, simplemente vamos calculando velocidades promedios entre A y B, ¿cierto? Y ya tengo mi primera aproximación, que se demoró un cierto tiempo, pero yo quiero aproximar un poco más para poder saber cuánto vale justamente la velocidad en A. Bueno, voy hasta aquí, hasta un punto intermedio, un B sub prima, ponte tú, y ya me estoy acercando, me voy acercando y me voy acercando como con el tiempo, cada vez más, eso significa tender a cero, hasta que llego a cero y obtengo mi velocidad instantánea en ese punto. Lo mismo hago si yo quiero saber, por ejemplo, la velocidad instantánea en otro punto arbitrario, por ejemplo ahí. Pongámosle velocidad nomás. ¿Ya? Esa es la gracia de los límites y las derivadas. Ahora esta derivada o esta velocidad instantánea puede tomar valores que sean positivos, negativos o cero. Es como un vector, ¿sí? El vector puede tener una cierta magnitud, puede ser 0,
o dependiendo de la dirección que estemos tomando, la contraria podría señalar negativo. Así que ahí está la definición matemática y muy rápidamente la definición gráfica de qué es lo que es la velocidad instantánea. Así que también podemos pensar que la velocidad instantánea es la pendiente de la línea tangente, como decía el compañero, a la curva en este gráfico XT. O sea, si yo dibujo en cada puntito un vector velocidad tangente a esa línea naranja que dibujé ahí, tendríamos el campo de vectores velocidad. Y las líneas verdes que dibujé, entonces son las líneas que es cómo nos vamos aproximando a la velocidad instantánea haciendo el intervalo de tiempo cada vez más pequeño. Ahí dibujé una con café, la voy a volver a dibujar con verde. ¿Sí? Bien, esa sería la velocidad instantánea. La velocidad, perdón, la velocidad, ahí también cometo errores. La rapidez instantánea, ¿qué sería? Y ahora sí, como ya el gráfico, o sea, como ya estamos avanzando, vamos entendiendo un poco cómo funciona esta cosa en una dimensión y cómo funciona en más dimensiones. Aquí la rapidez instantánea no es otra cosa más que es la magnitud de la velocidad instantánea. O sea, la velocidad la voy a escribir como vector, ¿cierto? Que denotamos como x instantánea. Entonces su rapidez va a ser simplemente, como anotábamos antes, el módulo, o simplemente b. ¿Ya? Velocidad. Bien, ahora viene a revisar o hacer el análisis gráfico, que lo vamos a continuar en la próxima clase. Así, tal cual lo hicimos con velocidad, o sea, perdón, con posición tiempo, ahora tenemos que hacer gráficos. Voy a referirme a uno, por ejemplo, en particular, aquí como ejemplo, ¿cierto? Ese era reposo, y era posición versus tiempo. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con un gráfico de velocidad versus tiempo. ¿Cómo será el gráfico ahí? Eso lo vamos a descubrir en la próxima clase, porque se nos fue el tiempo volando. Me gustaría saber, vamos a parar acá.